a la hermana Gaby Silva, que tuvo una emergencia, pero desde ahí, desde su coche nos va a estar ministrando. Gracias a Dios por su vida y por no desistir a pesar de las circunstancias. Gracias, Gaby. Adelante, bienvenida. Gracias, Gaby. Buenos días, hermanas. Bendiciones a todas. El día de hoy vamos a participar por medio de la vida de una mujer que tuvo una vida bastante difícil, pero que al igual de otras mujeres de la palabra, de la que nos muestra la palabra, para ejemplo, no tomó las decisiones. Esta mujer es Mical. Todos conocemos la vida de Mical y de David. Y siempre se le ha calificado por el hecho de que no supo valorar la entrega que tuvo David al momento de entrar a Jerusalén al regresar el arca a la ciudad. Cómo se burla de él y lo menosprecia. Pero ¿qué hay detrás de esto? Es algo que yo me preguntaba. Bueno, ¿por qué en un matrimonio en donde la unión es por amor de ambas partes, llega uno a la decisión, porque es decisión, ya que la palabra nos dice que el amar es una decisión y es un mandato por parte del Padre? ¿Por qué se deja de amar? ¿Por qué llega uno a un punto en donde llegamos a despreciar y menospreciar a nuestro cónyuge, en este caso a nuestro esposo? Y empecé a ver la situación que tenía con David. Definitivamente empezamos en toda esta historia está en Primera de Samuel, y nos dice que Mical amaba sinceramente a David y quizá era sabedora de su verdadero linaje. O sea, David la iba a llevar al trono, aunque ella era hija de un rey. Irónicamente, Saúl la ofrece a David no como un corazón benevolente, sino como un lazo para fortalecer su reino. Sabemos bien el sentir que tenía Saúl sobre David, que era de envidia, de enojo, de desprecio, mas no de amor. Pero le ofrece a una hija porque en ese entonces se usaba mucho precisamente eso para unir imperios. O sea que ahí vemos un punto muy importante, la influencia de los padres sobre los hijos. Las herencias que traemos los padres hacia los hijos con malos sentimientos, y que esos hijos no son ciegos ni sordos. Se fijan en cómo nos dirigimos hacia el cónyuge, lo viven y lo van guardando también en su corazón. El interés, cuando se habla únicamente del poder y se deja a un lado ese hermoso don que es el amor. También vimos cómo Mical se casa enamorada, pero enamorada del varón, mas no de Dios. Ese es otro punto que debemos de tomar en cuenta. Cuando uno se casa enamorado únicamente de la persona y de lo que representa, de su hermoso ver, porque decían que David era guapo, que era poderoso, era valiente y estaba conquistando no nada más terrenos, sino corazones. Entonces ella se enamora del hombre, pero les faltaba algo muy importante, hermanas, que era primero enamorarse del Padre, primero enamorarse de Dios, y ese amor, en ese mismo espíritu, los llevara a la bendición. Eso no había. Estuve buscando, tratando de encontrar en donde, como Abraham, como Jacob, en el texto bíblico dice que amaba a Raquel, independientemente de la caída de Jacob y que ella tiene concubinas. Y digo caída porque aunque era visible que era una costumbre en ese tiempo que el varón tuviera varias esposas o concubinas, no es lo que Dios había planeado desde el principio. Pero la diferencia es que Raquel lo amaba a él y él amaba a Raquel. En este caso,
Mical amaba a David, pero nunca encontré que David amara a Mical. Pelea contra los filisteos porque estaba en peligro su muerte y vence, y no nada más cumple con la expectativa del padre, sino que lo supera. ¿Pero por qué? Porque era un guerrero y porque David respetaba la investidura de Saúl, que era el ungido de Dios. Entonces, eso es algo muy importante en David, que él realmente amaba al padre, lo que no pasa con Mical. Para desventura de ella, todavía el padre, y vuelve a salir la figura del padre, la entrega a otro varón. La entrega a otro varón y de la tribu de Benjamín, y ella, por lo que se puede apreciar, tanto él como ella se enamoran. Entonces, cuando David la reclama y la regresa, ¿qué es lo que sucede? Que ella ya no lo amaba, porque no estaba enamorada, ni lo amaba con un amor como el que nos manda la palabra, sino había estado deslumbrada. Y el verdadero amor, por si se le puede llamar así, lo encuentra con otro hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que entra el desprecio, porque para estas alturas David ya tenía otra esposa, Abigail, y concubinas. Entonces ella pasa de ser la primera esposa a ser parte de. ¿Y cómo puede vivir una mujer con el desprecio de un varón, con estas situaciones tan difíciles que vivió ella, y no amargar su corazón? Pues precisamente con el punto que empecé, amando al Padre. Amando a Él, amando su palabra, amando sus promesas, porque son las mismas desde el Antiguo Testamento, y superadas y glorificadas por medio de nuestro Señor Jesús. En el Nuevo Testamento nos dice Efesios 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y ya mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, hermanas. Y aquí es en donde entra precisamente la presencia de Saúl. ¿Se fue el audio? Debe de trabajar y estar consciente de lo que está proveyendo uno a su casa, hermanas. No justifica la actitud de Mical, porque ella conocía de la palabra, porque estaba instruida dentro del pueblo de Israel. En ese entonces aún no se daba la división del pueblo. Al contrario, estaba en proceso de unificación en las manos de David. Pero ¿qué es lo que pasaba con Saúl? Que era un rey egoísta, egocéntrico, por lo que podemos ver en su historia. Y de eso estaba alimentando también a sus hijos. Nosotros debemos tener cuidado, hermanas, de qué estamos proveyendo en la casa. Y sobre todo nosotras como mujeres, que nuestras funciones precisamente es la de nutrir a nuestros hijos, pero no nada más de nutrir en el aspecto meramente biológico, sino espiritual. ¿De qué estamos nutriendo y de qué hemos sido nutridas? ¿Tenemos un corazón sano, alimentado con el amor, con la palabra, con las esperanzas y promesas de nuestro Padre? ¿O hemos estado guardando comida chatarra en nuestro corazón? De menosprecios, de egoísmos, de falsas ideas de empoderamiento de la mujer. ¿De qué estamos nutriendo a nuestra familia? En Efesios 6 nos dice: maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa precisamente es la función de los esposos: santificar a su esposa, porque esa es lo que hizo nuestro Señor Jesús con su iglesia, santificarla. ¿Cómo?
por medio de la administración de la palabra, hermanos, por medio del ejemplo, por medio del amor entregado y entero hacia el Padre. Ese amor que se puede ver en las cosas más sencillas, hermanas, en el detalle, en la atención, en el cuidado. Y todo eso, hermanos, que se da hacia el esposo, hacia la esposa, eso es lo que se alimentan los hijos, las hijas, para tener un corazón entregado al Padre, temeroso a Él y confiado en sus promesas. Desgraciadamente, Mical, a la diferencia de Raquel o de Lea, contaminó su corazón, lo amargó, se apartó del Señor. Y por eso es que viene el desprecio, no nada más a su esposo, sino al Padre mismo. Porque la palabra dice que el que desprecia, el que no se sujeta a una autoridad, tampoco se sujeta a Dios. Entonces, no es de que nos dejemos menospreciar ni maltratar, hermanas. No es de que nos sentamos sobajadas. Es de presentar y representar el valor que tenemos en el Padre que nos dio la vida. Y si nosotras nos guiamos por medio de la palabra y guiadas por el Espíritu Santo, siempre el Espíritu se reflejará en nuestros rostros y podremos contagiar y alimentar a nuestro esposo y a nuestros hijos de ese amor y de ese temor en el Espíritu. Dios las bendiga, hermanitas. Muchas Amén. gracias, Gaby, por la palabra. Gracias a Dios por su palabra. Está bien. Que Dios la bendiga. Y la Muchas lleve gracias. con bien. Dios los bendiga, hermano. Su nuera fue operada. Vamos a estar pidiendo, Gaby, por la salud de ella. ¿Cómo se llama? Se llama Alejandra Contreras. Y hay que Alejandra tener Contreras. mucho cuidado, sí, hay que tener mucho cuidado, hermano.